Estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? Speaking about the church. True. Hemos estado hablando de la iglesia. We've been speaking about the church. Hemos estado hablando de que Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. We've been saying that Jesus would edify His church. El texto principal, The main text that we're el using. texto principal The main text. se encuentra en Mateo capítulo 16, Find it in Matthew chapter 16, comenzando en el versículo 13, beginning in verse 13. donde Jesús viene a los discípulos Jesus comes up to His disciples y les pregunta a los discípulos, and He asks His disciples, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? who do people say I am? ¿Quiénes dice la gente que yo soy? Who do the people say that I am? Hay volúmenes que podemos enseñar acerca de esa pregunta de Cristo. There are volumes that we can teach on what Jesus is asking here. ¿Por qué estaba Cristo interesado en saber lo que la gente pensaba de Él? Why was Jesus interested in what the people thought of who He was? ¿Qué respuesta estaba esperando Cristo? What answer was Jesus expecting? ¿Cambiaría su manera de ministrar lo que otros pensaran de Él? What people thought of Him, would it change the way He would minister? No creo. I don't think so. Pero yo creo que Jesús sabía But I think that Jesus knew que el Padre iba a dar una revelación that the Father would give a revelation de quién Él era, of who He was, no al mundo, not to the world, sino a los discípulos. but to His disciples. Los discípulos The disciples, estamos supuestos we are supposed to enseñar la gloria de Dios al mundo. show God's glory to the world. Cuando Pedro recibe la revelación del Padre, When Peter received the revelation from the Father, Jesús le dice, Pedro, tú eres bendecido, Jesus says, Peter, you are blessed porque tú has recibido una revelación. because you have received a revelation. Y esa revelación And this revelation va a ser el fundamento de la iglesia. will be the foundation of the church. Esa revelación This revelation va a ser el fundamento de una asamblea. will be the foundation of an assembly. Y esa asamblea This assembly va a ser edificada will be built por mí. by me. O sea que Cristo es el edificador de la iglesia. So Christ is the edifier of the church. ¿Qué clase de iglesia quiere Cristo? What type of church does Christ want? Porque si Cristo es el edificador de la iglesia Because if Christ is the edifier of the church, y tú y yo somos parte de la and iglesia, you and I are part of this church, yo quiero alinearme con lo que Cristo quiere. I want to align myself to what Jesus wants. Yo quiero ser edificado I want to be edified como una piedra viva like a living stone en esa iglesia. in this church. Y la razón por la cual yo te traigo esto a colación The reason why I bring you this es porque hoy en día, is this day and age, de la misma forma que en el tiempo de Cristo, the same manner that in the time of Christ, existían muchas religiones, many religions existed, existían muchas asambleas. many assemblies existed. Cada religión tenía una creencia. Each religion had a belief. Cada asamblea tenía una Each creencia. assembly had a belief. Y eran creencias hechas por hombres. And they were beliefs constructed by men. Y Cristo dijo, Christ said, escucha bien, listen to this. Cristo dijo, Christ said, las tradiciones de los hombres traditions of men invalidan la palabra de Dios. Las tradiciones de los hombres Traditions of men invalidan la palabra de Dios. make the word invalidate the word of God. O sea que la palabra de Dios, So God's word, la cual está supuesta a the one edificarte, that's supposed to edify you, la cual está supuesta a it's elevarte, supposed to rise, pick you up. las tradiciones de hombres Traditions of men la hacen inválida en tu vida. make it invalidated in your life. Si tú tomas la decisión If you make a decision, de seguir las tradiciones de los hombres, a decision to follow men's traditions, en vez de seguir la palabra de Dios, instead of following the word of God, la palabra que está supuesta a darte vida, the word that's supposed to give you life, se va a invalidar en tu vida. be invalidated in your life. Entonces vas a tener conocimiento Therefore, you're going to have knowledge, teórico theological knowledge, y no conocimiento experimental. but not knowledge that you experience. Vas a saber que Dios quiere que tú seas prosperado, You're going to know that God wants you to prosper, pero no vas a experimentar esa prosperidad. but you won't experience His prosperity. Vas a saber que Dios te ama,
You're gonna know that God loves you. pero no vas a poder experimentar ese You'll be amor. able to experience His love. Porque las tradiciones de los The hombres traditions of men invalidan la palabra de Dios. validate the word of God. Por eso es necesario That is why it is que necessary. nosotros nos hagamos la pregunta, It's necessary that we ask ourselves, ¿qué clase de iglesia quiere Cristo? what type of church does Christ want? Para que nosotros podamos alinearnos con su deseo. So we could align ourselves with His desires. Para que nosotros podamos ser edificados de la forma que Él quiere que seamos So we edificados. can be edified the way He wants us to be edified. ¿Cuántos saben que en los edificios que llamamos How iglesia, many know that the buildings that we call church, hoy en día this day and age, existe mucha hipocresía? a lot of hypocrisy exists. Vive Dios. ¿Qué es hipocresía? What is hypocrisy? Predicar algo y vivir otra cosa. Preach something but live another. Si yo te predico algo y vivo otra cosa, soy un hipócrita. If I preach something to you and I live another thing, I'm a hypocrite. La palabra hipócrita The word hypocrite viene de la palabra griega hipócritos, comes from the Greek word hypokritos. que significa actor. That means actor. Eso es lo que significa. That's what it means. ¿Qué es un actor? What's an actor? Una persona que enseña algo que no A es. person that teaches something that is not. Aquellos de ustedes que miran novelas, Some of you that watch soap operas, ven un actor see an actor. que hace el papel de doctor. This is the role of a doctor. Amén. Pregunta, Question: si tú necesitas una operación, if you need surgery, ¿llamarías a esa persona que tú miras en televisor en la call this novela person you see on TV on a soap opera, para que te opere? so you operate on you? ¿Por qué no? Why not? Porque está actuando. Because he is acting. Está actuando. He's acting. No es lo que aparenta ser. He's not what he appears to be. Y en las iglesias, And in churches, en los the edificios, buildings, tenemos personas you have people que predican una cosa, preach one thing, pero no son lo que aparentan ser. but they're not what they appear to be. Y dice la Biblia, y de esos apártate. The Bible says from them, depart. Y es necesario que nosotros prediquemos esto, It is necessary that we preach this. porque en los últimos Because in días the last days, va a haber una demarcación, una línea, una separación there'll be a separation, a line entre aquellos que verdaderamente aman a Dios There'll be a difference between those who really love y God aquellos que dicen que aman a and Dios. those who say they love God. Porque vamos a poner este fundamento rápido. We're going to set this foundation quickly. El pueblo de Israel, The people of Israel, escogido por Dios, chosen by God, se reunía would get together para alabar a Dios. to praise God. Pero Jehová le dijo, Jehovah said, este pueblo me alaba con la boca, people praise me with their mouths, pero su corazón está muy alejado de mí. the heart is far from me. La mujer samaritana, The Samaritan woman, Jesús se encuentra con ella, Jesus finds himself with her. le dice, dame He agua. says, give me water. Ella le dice, tú eres un hombre judío, He says, you're a Jewish man. yo soy una mujer I'm samaritana. a Samaritan woman. ¿Cómo tú me vas a pedir agua? How are you going to ask me for water? Eso no se ha escuchado nunca. It's never heard of before. Ustedes nos tratan a nosotros como personas bajas, Treat us like low people, especialmente las mujeres. especially the women. Y Jesús le dijo, And Jesus said, si tú supieras quién te pide agua, if you know who's asking you for water, tú me pedirías a mí. you would ask me. Porque yo te puedo dar agua y no vas a tener más I sed. will give you water, but you never be thirsty again. Jesús rompió el molde. Jesus broke the mold. Otros judíos ni siquiera lo hubiesen mirado. Other Jews would not have even looked at it. Él comenzó a predicarle. He began to preach to her. Finalmente, Finally, ella le dice, she says,
Mira Jesús, Look, Jesus, yo quiero ir a la iglesia, I want to go to church. pero yo estoy confundida. I'm confused. Los samaritanos Samaritans, me dicen que tenemos que adorar aquí en el templo de Samaria. then we've got to worship here in this temple. Los Samaria. judíos Jews, nos dicen que tenemos que ir a tell us Jerusalén, we got to go to Jerusalem. al templo a adorar. Temple to worship. Estoy confundida. I'm confused. Jesús clarificó la confusión. Jesus clarified the confusion. Jesús le dijo, mujer, He said, woman, la hora viene the time y ahora es time is now. en que los verdaderos adoradores True worshipers ni adorarán en este templo, worship in this temple. ni adorarán en They want Jerusalén, to worship in Jerusalem. adorarán al Padre Worship the Father en espíritu Spirit. y en verdad. and in truth. No va a haber There hipocresía, will not be hypocrisy. no va a haber discusión. No discussions. No va a ser porque yo voy a la iglesia de What's Happening Now. It's not because I'm going to the What's Happening Now church. La iglesia de What's Happening Now, you know. El último modelo. El Cadillac de las iglesias. Yo voy para esta que tiene muchos programas. I'm going to this one, has many programs. No, la hora viene. Time is near. Y ahora es Right now it is. en que los verdaderos adoradores True worshipers se van a diferenciar are going to differentiate from hypocrites. porque no importa donde tú vayas a adorar. It doesn't matter where you go to worship. Dios no mira el edificio. God does not see the building. Dios mira corazón. Listen, Y cuando tú te acuestas en tu camita, when you lie down a bed solito, alone, Él te está mirando. He's looking at you. Y ahora tú estás solo. And now you're alone. Ahora no le puedes mentir a nadie. You can't lie to no one then. Ahora lo que hay en tu corazón What's in your heart viene a tu cabeza. comes to your mind. Ay, cómo duele. Sobre la revelación de que yo soy el Mesías, Over the revelation that I am the Messiah, dijo Jesús, Jesus said, yo voy a edificar mi I'm iglesia. going to build my church. Y Jesús dijo, las puertas del infierno no la van a poder vencer. Jesus said the doors of hell will never, ¡Vive Dios! No la van a poder vencer. they won't be able to defeat her. Lo que quiere decir que nosotros estamos supuestos a llegar a las puertas del infierno y arrasar con aquellos que están prisioneros allí. This means you got to go to hell's doors and free everyone that's there. Sacarlos de la prisión. Pull them out of prison. Por eso fue que Cristo dijo, That's what Jesus said. el Espíritu del Señor está sobre mí. The Spirit of the Lord is upon me Porque Él me ha ungido because He has ¡Vive anointed me Dios! para libertar a los cautivos, to free the captives, para darle vista a los ciegos. give sight to the blind. Y nosotros como cristianos, We as Christians, como ungidos del ungido, as anointed of the anointed one, estamos supuestos are supposed to a predicar libertad a los cautivos, preach freedom to the captives, a sacarlos de las puertas del pull infierno. them out of hell's doors. Y el infierno no va a poder detenerlos. And hell will not be able to withstand. Por eso fue que That's Jesús le dijo a Pedro, what Jesus told aquí Peter. están las llaves, Here are the keys. aquí están las llaves del reino, Here are the keys to the kingdom. aquí están las llaves del reino. The keys to the kingdom. A quien tú le remitas los pecados le van a ser remitidos. Where you remit his sins will be remitted. Y aquel que tú se los dejes, Those that you leave them, se le van a retener. they'll be retained. ¿Qué quería decir Jesús con What eso? does Jesus mean by this? Tú tienes una llave You have a key. y esa llave es la predicación del Evangelio. This key is the preaching of the Y cuando gospel. tú prediques el You Evangelio, preach the gospel, aquellos que lo acepten, those who accept it, los pecados van a ser borrados. sins will be erased. Pero aquellos que no lo acepten, Those who do not accept it, van a quedar con ellos. sins will stay with them. Se levantó Pedro el día del The day Pentecostés. of Pentecost, Peter stood up Comenzó a usar la primera and llave. began to use the first Y key. aquellos judíos que estaban Jews escuchando that were listening, dijeron, "Oh, ¿y qué tenemos que hacer? they said, well, what do we have to do? Bautícese cada uno de ustedes Get baptized, every single one en of el them, nombre de Jesús in Jesus' name, para eliminación de sus pecados." the termination of your sins. Goodness, y ese río estaba ocupado, ¿verdad que sí? He was busy. He was busy. Parecía que estaban lavando ropa. Looks like he was washing clothes. Bautizando en el nombre de Él. Baptizing in Jesus' name. Para la eliminación de pecados. The termination of sins. Y un día estaba Pedro durmiendo One day Peter was lying sleeping después del día del Pentecostés after the day of Pentecost, y recibe una visión and he receives a vision y del cielo bajó from the una heavens, sábana sheep que traían carnitas
They had iguana the lizard con caldito. with Gloria. stew. Y oyó una voz que le dijo, And he heard a voice that said, mata y come. kill and eat. A mí no me lo tiene que decir 2 You veces. gotta tell me twice about that. Y Pedro le decía, esto es inmundo. Peter said, this is unworldly, unclean. Y la voz le decía, muchacho, no, come, The voice said, man, eat, come. eat. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Gloria a Dios. Son what I have Aleluya. unclean. Y cuando está listo para meterse el Big Mac, And when he's ready to eat the Big Mac, le tocan a la puerta. knock at the door. Pedro, Peter, tráete las llaves, bring the keys. porque vas a usarlas. I'm gonna use them. Porque la primera dejaste a los judíos entrar. First you let the Jews come in. Ahora vas a usarla para dejar a los gentiles entrar. Now you're gonna use Gloria, the Gentiles to come in. Y empieza Pedro a predicar a Peter Jesús begins to preach about Jesus. en la casa de In the Cornelio, house of Cornelius, un centurión. the centurion, Toda su familia estaba allí. his whole family was there. Ahí se empezaron las células. That's when Una célula de cells gentiles. of Y él Gentiles. está predicando. He's preaching. Y de momento el Espíritu Santo All cae. of a sudden the Holy Spirit falls upon him. Comienzan esos gentiles imagínate esos romanos hablando en otra Imagine lengua. all the Romans speaking in Y dice Pedro, Peter says, ¿cómo le vamos a negar el agua are we going to reject the water? a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que These have nosotros? received the Holy Spirit the same as us. Entren en el reino de los cielos. Into the kingdom of heaven. Vengan y sean bautizados. Be baptized. Fuerte. Y le abrió And he opened. las puertas And he opened the doors. del reino de los cielos The kingdom of heaven. a los judíos, To the Jews, a los to the gentiles Gentiles. y a aquellos que aceptaron. And those who accepted, Sus pecados fueron remitidos. sins were eliminated. Y así empieza Cristo a edificar su iglesia. That's how Christ began to build his church. El diablo no le gusta eso. The devil does not like this. El diablo no quiere que tú nazcas de The devil nuevo. does not want you to be born ¿Tú again. sabes lo que el diablo You quiere? know what the devil Que wants? tú tengas mucho conocimiento. To have a lot of knowledge. A él no le interesa si tú tienes He's conocimiento. not interested if you have Si knowledge. tú te sabes la Biblia al revés y al derecho. You know the whole Bible from left to right? Una señora que me dijo a mí, yo me sé la Biblia al revés y al derecho. Lady told me once, I know the whole Bible from left to right. Yo tenía como 13 años. I was like 13 years old. Y yo, imagínate un muchacho de 13 años que Imagine I was 13. no sabe lo que está diciendo. He doesn't know what he's saying. Yo le digo, bueno, ¿qué dice en Génesis 1:1? I said, so what does Genesis 1:1 say? Yo no he llegado ahí todavía. I haven't gotten to that spot yet. Y la persona que estaba conmigo me dice que empezó de atrás para adelante. There's been says you started from forward. Pero ¿qué clase de iglesia quiere Cristo? What type of church does Christ want? ¿Qué clase de iglesia quiere Cristo? What type of church does he want? Recuerda que el jueves yo te dije, Remember that Thursday I said, ¿cómo el diablo va a destruir algo que es indestructible? how is the devil going to destroy something that is indestructible? Porque la iglesia es Because indestructible. the church is indestructible. Él no puede. He can. Esa es la respuesta. Él no puede That's the destruir. answer. He can't destroy it. Pero lo que él puede hacer What he can do es engañarte is deceive you, para que tú no recibas so you will not receive todo lo que Cristo compró para ti everything Christ bought for you en la cruz del Calvario. in Calvary's cross. Él te puede engañar. He can deceive you. Amén, amén. Él te puede hacer creer He can make you believe que la iglesia es un edificio, church is a building. que la iglesia es un lugar donde tú vienes los domingos. Church is a place where you come on Sunday. Él te puede hacer He creer can make you believe que si en ese that edificio in this building hay 200, 300, 400 personas, there are 200, 300, 400 people. entonces esa iglesia, This church, ese edificio, this building, esa gente, these people, también. they're all right. Pero si tú vas a una But iglesia, if you go to a church, si you vas a un edificio go to a building, donde hay 20 there personas are 20 people, o 30 personas, 30 people. esa iglesia no está muy bien. This church is not all right. Él te puede hacer creer He can make you believe algo que no es cierto. something that is not true. Yo recibí a Cristo en una iglesia con 20 I personas. received Christ in a church with 20 people there.
Y esas 20 personas estaban en fuego por el 20 Señor. people were on fire for the Lord. Y yo he ido a And iglesias I've been to churches, y he predicado en iglesias preached in church, donde hay miles de personas thousands of people y in church. están más fríos que un témpano de hielo. And they're colder than a... Le sacan más jugo a un ladrillo que lo que le saca a They ellos. got more juice of a brick than them. La alabanza empieza Praise begins. y si te hacen así es mucho. And they go like this, it's too much. Entonces, alaben al They Señor. say, praise the Lord, they say. Canten un cántico nuevo a Sing Jehová. a new song to Jehovah, they say. No hay fuego. There's no fire. Y esa misma persona And the same person está mirando un partido de fútbol is looking at a football y game. su partido favorito anota el gol. His favorite team makes the goal. Y el anunciador sale. And the announcer says, Que todavía yo creo que se le pone un tanque de oxígeno. they put it ¡Gol! Y se pasa como media hora. ¡Gol! Y tú vas y haces de comer. ¡Gol! Regresas, te lo comes. ¡Gol! Y entonces cuando tú piensas que ha terminado, dices ya, gracias a Dios, van media hora. You got been half an hour. He said. Entonces viene la segunda parte. ¡Gol! Voy a comer otra vez. Y el gol dura más que el partido. The goal takes longer than the whole game. Esa misma persona That same person que estaba en la iglesia that was in church, levantando las manitos así, lifting up his hand like this, que no se movía, it will not move. empieza a dar brincos que He llega al gets techo. a scream that reached the sky. ¿Por qué? Why? Porque está excitado. Because he's excited. Porque las cosas del mundo lo excitan. The things of the world, they excite him. Las cosas de Dios no. The things of God, they don't. Yes, aleluya. Así es. Y después tiene el descaro de decirte, Then he has the audacity to say, es que esa es mi personalidad, sí, yo soy, my personality is this way. yo soy calladito. I'm quiet. You're right. ¿Qué es lo que te quiero decir? What am I trying to tell you? Que Dios está buscando una iglesia God is looking for a church sin hipocresía. without hypocrisy. Amén. Que seas como eres. You know that you are how you ¿Sabes are. por qué? You know why? Porque Él te ama como eres. Because he loves you the way you are. Gracias Y a Él Dios. puede cambiar And he can change aquello que tú admites. that which you admit Pero to. si tú no lo But if admites, you don't admit it, no hay cambio. there will be no change. No hay transformación. There will be no transformation. ¿Qué clase de iglesia quiere el Señor? What type of church does the Lord want? Vamos a ir al libro de Juan. We're gonna go now to the book of John. Al libro de Juan. To the book of John. Y vamos a ir al capítulo 8. We're gonna go to chapter 8. Y vamos a comenzar en el versículo 1. We're gonna start at verse 1. Juan capítulo 8, versículo 1. John 8, verse 1. Y dice, It says, pero Jesús se fue al monte de los olivos but Jesus went to the Mount of Olives. y al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Early in the morning, he came again into the temple. Y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. And all the people came to him and he sat down and taught them. Los maestros de la ley y los fariseos And the scribes and Pharisees llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio brought to him a woman caught in adultery. y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, And when they had put her in the midst, Leo maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. ¿Tú qué dices? But what do you say? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him of. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo.
But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó o se puso de pie y les dijo: So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. And again he stooped down and wrote on the ground. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Entonces él se levantó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? When Jesus had raised himself up, he saw no one but the woman. He said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? Nadie, Señor, le dijo ella, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas. She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. La iglesia que Cristo va a edificar es una iglesia poderosa. Church that Jesus will edify will be a powerful church. Yo quiero que escuches I esto. want you to listen closer to this. La iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. Christ Church is a powerful church. Pero el poder de la iglesia de Jesús But the power of Jesus' church no es el poder que nosotros pensamos como fuerza. is not like the power we think of like strength. No poder o fuerza física. Not a strength or power physical. No en realidad una iglesia de mucho dinero. Not a church that has lots of money. Porque si nosotros hacemos grandes cosas, Because if we do great things, edificamos grandes edificios we build great buildings. y somos una iglesia muy rica con mucho dinero, And we're a real wealthy church. entonces la gente van a decir: People are going to say, sabemos por qué ustedes lo hicieron. We know why you guys did it. Somos una iglesia muy rica, You're a wealthy church. You tiene mucho dinero. have lots of money. ¿Quién se lleva la gloria? Who gets the glory? Nosotros. We do. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? How many of you remember Samson? Man. ¿Cuántos han visto dibujos de quién era Sansón? Been seeing drawings of who Samson was. ¿Cómo lo pintan normalmente? How do they usually draw? Así como yo. Like me. Quisiera. Hermanos, Brothers, la fuerza de Sansón Samson's strength no venía de sus did músculos. not come from his muscles. Venía cuando el Espíritu Santo descendía sobre When the él. Holy Spirit descended upon him. ¿Tú te crees que si él hubiese sido tan I musculoso, think if he was really muscular, Dalila le hubiese estado preguntando: ¿de dónde viene tu fuerza? Delilah would have been asking him, where do you get your strength? I mean, claro, ella sabe dónde viene su fuerza, She ¿no? knew where the strength was coming ¿Por from. qué? Porque lo mira She musculoso. was here, he was built. Pero la fuerza de Sansón Samson's strength no venía did not come from de una fuente natural, a natural source. venía de una fuente Came sobrenatural. from a supernatural source. Yo me imagino a I can Sansón, imagine Samson, una persona regular, a regular guy, así, flaquito, slim. como este, aquí, flaquito. This guy here, slim. Y cuando el Espíritu Santo descendía sobre The él, Holy Ghost would descend upon him. él agarraba un león He would get a lion, y con sus manos lo bare despedazaba. hands, tear him apart. Y la gente se quedaba sorprendido. People just stayed surprised, amazed. ¡Wow! Agarraba una quijada de burro He would get a donkey's jaw, y empezaba a matar enemigos. killing Y enemies. la gente se quedaba sorprendida. People would be amazed. ¿Cómo es posible? How is this possible? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Because the él. Spirit of God was upon him. Su fuerza venía del Espíritu de Dios, Strength came from God's Spirit, de un pacto que él tenía con Dios. from a covenant that he had with God. Y la señal de ese The pacto sign of this covenant era su cabello. was his hair. Tú y yo estamos en pacto con Dios. You and I are in a covenant with God. Y la señal de ese pacto es la sangre de The Cristo. sign of this covenant is his blood. La fuerza de la iglesia Strength of the church no viene de lugares
naturales. does not come from natural places. Viene de lugares It sobrenaturales. comes from supernatural places. De la misma forma que el Espíritu Santo descendía sobre In Sansón, the same manner that God's Spirit would descend upon Samson, Jesús le dijo a sus discípulos Jesus told his disciples, en el libro de Hechos, capítulo the book of Acts, chapter 1, no te vayas de do Jerusalén, not leave Jerusalem. no salgan de Do not Jerusalén, leave Jerusalem. hasta que el Espíritu Santo no haya descendido sobre Until ustedes. the Holy Spirit descends upon you guys. Porque entonces And then recibiréis you poder. shall receive power. ¿Cuántos de ustedes saben How many of you know que el Espíritu Santo that the Holy Spirit estaba sobre Jesús was upon Jesus sin medida? without measure, Era completo. complete, La llenura del Espíritu de the Dios. fullness of God's Spirit? Por eso fue que él dijo, That's why he said, el Espíritu del Señor está sobre the mí Spirit of the Lord is upon me, porque él me ha ungido. because he has anointed me. Todo lo que yo hago, Everything that I yo do, no lo hago por mí. I don't do it because of me. Yo hago I do it. lo que yo veo al Padre What I see hacer. the Father do. Gloria a Dios. Y tú tienes el mismo Espíritu You Santo. have the same Holy Ghost. ¿Qué tiene que ver eso con esta mujer que llegó donde Jesús? What does this have to do with the Samaritan woman? Que la agarraron en adulterio. Sorry. With the woman they caught in adultery. La fuerza de la iglesia The strength of the church se demuestra demonstrates por misericordia. through mercy. Jesús edificó su iglesia Jesus built his church en misericordia. in mercy. ¿Cómo tú llegaste a la iglesia? How did you get to this to ¿Cómo church? tú entraste al cuerpo de Cristo? How did you walk into the body of Christ? Porque la Biblia dice Because the Bible says que todos hemos pecado that we have all sinned, y ninguno alcanza la gloria de and Dios. none of us gets to God's glory. ¿Cómo entonces tú y yo entramos So how did you and I walk in al cuerpo de Cristo? to the body of Christ? Por misericordia. Through mercy. El poder de Dios The power of God se manifestó en tu vida manifested himself in your life por medio de la misericordia de Dios sobre ti. through God's mercy upon you. Y el diablo tiembla The devil trembles. cuando comenzamos a hablar de esto. We begin to speak about this. ¿Saben por qué? You know why? Porque el diablo es el acusador de los hermanos. Because the devil is the accuser of the brethren. El diablo The es devil acusador. Is the accuser. Acusador. Accuser. Interesante. It's interesting. El diablo te engaña The devil deceives y you, después te acusa. then he accuses you. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo How many of you have done something, y se sienten culpables luego? then you feel condemned, Y no se pueden perdonar ustedes mismos. and you cannot forgive yourselves? Y Dios te ha perdonado God has forgiven you, y no te puedes perdonar. but you cannot forgive yourself. Cometes un error, You make an error, en vez de venir a la iglesia, instead of coming to church, ¿qué sucede? what happens? Te vas. Te alejas. You don't come. Así es el diablo. That's the way the devil is. Adán, Adam, él lo engañó he deceived him. y después le puso sentido de culpabilidad. Then he put a sense of condemnation, ¿Y qué hizo Adán? guilt. What did Adam do? ¿Se qué? What did he do? Se escondió. He hid. En vez de ir a Dios, Instead of going to God, corrió de Dios. he ran from God. Él no ha cambiado su truco. He has not changed. Él te engaña He deceives you. y después te hace correr Then he makes you flee. del lugar donde tú puedes recibir liberación y Place you restauración. could receive freedom. El poder de la iglesia The power of the church está en la misericordia. is in the mercy. Porque si tú le puedes hacer creer a la gente Because if you can make the people believe que Cristo that Christ no le está imputando sus pecados, is not imputing their sins, sino que Él te abraza but that he hugs you, he embraces y you, te perdona. and he forgives you. Cuando tú pides perdón, When you ask for forgiveness, el diablo no los puede mantener atados. the devil cannot keep them bound. En vez de correr de Dios, Instead of fleeing from God, correrían a Dios. they'll run towards God. El poder de la iglesia está en la misericordia. The power of the church is in mercy. Y aquí en este caso tenemos un problema serio
serio. And in this case, we have a serious problem. ¿Por qué? Why? Escucha bien lo que te voy a Listen decir. closely what I'm about to say. El enemigo de la iglesia no es el pecador. The enemy of the church is not the sinner. El enemigo de la iglesia no es el pecador. The church's enemy is not the sinner. El enemigo de la iglesia The church's enemy son aquellos are those. que se llaman They religiosos call themselves y religious son hipócritas. and they're hypocrites. Y te dicen a ti, They tell you, no cometas do adulterio, not commit adultery. pero ellos están cometiendo adulterio. They're committing adultery themselves. Se trepan en un púlpito They step up on the pulpit, a predicar santidad preach holiness, y ellos viven peor. and they live worse. Amén. Y te dicen, tú tienes que hacer esto, They say, you have to do y this, ellos no lo hacen. and they don't do it themselves. Se llaman They maestros call themselves teachers, y no te dejan entrar and they don't let you go in al verdadero reino de Dios. to the true kingdom of God. Esos Those son los enemigos del reino. are the enemies of the kingdom. Y muchos de los fariseos And many of the Pharisees eran así. were this way. Esos eran los enemigos. Those were the enemies. Esos eran lo que la Biblia llama ministros del diablo. Those were what the Bible calls ministers of Satan, Porque ellos conocen la verdad. because they know the truth. Saben lo que tienen que They hacer. know what they have to do. No lo hacen They do not do it, y te enseñan a ti otra cosa. and they teach you other things. Ni entran ni te dejan They entrar. don't walk in, and they don't let you walk in. Esos son los enemigos de la iglesia. Those are the enemies of the church. Fíjate que los pecadores no eran los que querían matar a Jesús. The sinners weren't the one who wanted to kill Christ. Los líderes religiosos, The religious leaders, aquellos que tenían control sobre la ciudad, those who had control of the city, los líderes de la sinagoga, the leaders of the synagogue, esos eran los que querían matar a Jesús. those wanted to murder Jesus. ¿Por qué? Why? Porque Jesús estaba hablando la verdad. Because Jesus spoke the truth. ¿Tú sabes lo que Jesús hacía? You know what Jesus would do? Él iba donde el pecador He would go up to the sinner, y le decía, and he would say, mi Padre te ama. my Father loves you. Aleluya. Los fariseos The Pharisees, iban they would go up, y le decían, and they would say, ¿diste el diezmo? did you tithe? Hoy en día tenemos lo mismo, Today, we have the same thing, idéntico. identical. Prende el televisor, vete al canal cristiano Turn on the TV, go to a Christian channel, y desafortunadamente vas a ver and personas, unfortunately, you're going to see people, predicadores, preachers, que hacen cosas como esta. they do things like the following. Si tú quieres recibir salvación, If you're going to receive si salvation, tú quieres recibir la bendición de to Dios, receive God's blessings, envíanos send us una ofrenda de $500 an offering of $500. y te enviaremos We will send you un bote de agua del mar muerto. Water from the Dead Sea. Que yo quiero agua del mar muerto. water from the Dead Sea for La rosa de Sharon. the rose of Sharon. La rosa de Sharon. The rose of Sharon Te traerá suerte. will give you luck. ¿Sucede o no sucede? Does this happen or not? Tenemos un maratón. Hoy es día de maratón. The Manda tu marathon. ofrenda. Y Send your tiene offering. 25,000 They predicadores have 25,000 preachers. que saben la palabra They know the word, diciendo que mandes dinero. telling you to send money. Y yo digo, si en realidad tomaras todo ese tiempo Imagine if you were to take all this time que estás en la televisión that you're on watching y en TV, vez de pedir ofrenda, instead of asking predicaras la palabra de preach the Dios, word of God, Dios abrió un camino donde no hay camino. God will open the way where there's no way. Y si Dios quiere que tú estés en el televisor, God will want you to be on TV. Él va a proveer. He's going to provide. No tienes que estar pidiendo. You don't have to be asking for it. Gloria a Dios. Los mensajes no son muy populares. These messages aren't too popular. Pero tenemos que hablar la verdad. We have to speak ¿Por the qué? truth. Why? Porque Cristo dijo, Christ said, yo voy a edificar mi iglesia. I'm going to edify my church. Cuando Cristo necesitó dinero, Christ needed money. llega al templo. He goes up in the temple. Judas no está.
Judas is not there. Era el que tenía el dinero. He had all the money. Tesorero. Le dicen, oye, el impuesto del templo. Give the temple tax. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Mandó a Pedro al mar. Él no se puso, no se levantó y dijo, vamos a hacer un maratón. He said he didn't get up and say, we're going to have a marathon. Necesito los impuestos del templo. I need the temple's taxes. Voy a venderle I'm going to sell you un pedazo de mi túnica. a piece of my... No. Él le dijo a Pedro, vete a trabajar. So Peter, go work. Go work, he said. Vete a pescar. Go fish. Dice, el primer pescado. The first fish, he El said. primero. The first one. ¿Qué quiere decir el primero? What does the first one mean? Primero. ¿Qué implica eso? What does this imply? Las primicias. Que van a ser más, ¿verdad que sí? There will be more, O right? sea, si no hubiesen habido más, él le dice el pescado que agarres. Pero no, el primero que agarres. But he said the first one you get. Vete y pesca, pero el primero, Go and fish, but the first one, ábrele la boca. open its mouth. Y ahí And inside, tú vas a encontrar, you will find, cuando tú le des el diezmo when you give the tithe que le pertenece a that Dios, belongs to God, ahí tú vas a encontrar la bendición you will find the que tiene blessing. para ti. Amén. Aleluya. Pero no porque nadie te está manipulando para que tú se lo des, Not because you are being manipulated by anybody, sino porque de tu corazón, but because from your heart, de tu corazón, from your heart, de tu corazón, from your heart, Amén. Gloria a Dios. de tu corazón. from your heart. La iglesia que Cristo edifica The church that Christ built, es una iglesia que da. the church that gives. Gracias a Dios. Cristo no le dijo al hombre del templo, Christ didn't tell the man in the temple, yo soy el hijo de Dios. I am God's son. Yo estoy exento de impuestos. I'm exempt from giving taxes. Mira, yo tengo 12 discípulos. I have 12 disciples. Esos son mis dependientes. These are my dependents. Sí, porque hay muchos. Sabemos mucho que cuando vamos a llenar los There are taxes, many of us that we're going to pay the form of tax form. ¿cuántos dependientes How tienes? many dependents do you have? 30. 30. El perro, el gato, la iguana, Dog, el cat, perico. lizard. Le estamos robando a César. We're stealing from Caesar. Y después queremos que Dios nos bendiga. And then we want God to bless us. Empezamos a decir mentiras We began lying para ahorrarnos 5 pesos. so we could save $5. Y después queremos que el Señor nos bendiga. And then we want God to bless us. ¿Es esa la iglesia que Cristo edificó? Is this a church that God is edifying? Ayúdanos, Señor. Aleluya. Que tenemos que decir mentiras para ahorrarnos 5 pesos. We have to lie to save $5. Aleluya. Que alguien nos devuelve un vuelto, le damos $20 y nos devuelve el vuelto de 50. So we give somebody $20 and they give us 50. Y digamos Y salimos de ahí. ¡Aleluya! Dios me So walk out of there saying, El Señor me bendijo. the Lord blessed. Y venimos a la iglesia y damos el testimonio. And then we come to church and we give this testimony. Yo compré un paquete de goma de mascar. Pagué como un billete de 20. I bought a pack of gum with tobacco, chewing tobacco with $20 bills. Oh. Chewing gum. I don't know when you got the chewing tobacco. But praise the Lord, that was good. Déjalo que Recuerden salga, que él es el que déjalo más que que la salga. comunión. Sácalo, sácalo. Estamos hablando de ser sinceros, pero no. Y después te confieso. Ya no voy a seguir, porque ya esa no puedo, esa está buena. Ok. La iglesia que el Señor compró The church that the Lord bought con su sangre, with His blood, De la Dios. iglesia que Él está edificando the church that He is edifying con su Espíritu Santo with His Holy y Spirit con la palabra, and with the Word, es una iglesia is a church que camina en integridad. that walks in integrity. Amén. De Dios. Yo no tengo
I don't have to lie para ser bendecido. to be blessed. Yo no tengo I don't have to que robar I don't have to steal para ser bendecido. to be Gracias a blessed. Dios. Lo que yo tengo que hacer But the thing that I do have to do, es dar lo que a mí se me dio. give what was given to me. ¿Qué se me dio a mí? What was given to me? Misericordia, Mercy, Gloria a Dios. misericordia, mercy, misericordia. mercy. Amén. Cuando tú sales a la calle, When you walk out on the street, tú vas a ver personas you're going to see people que no conocen de Dios, that do not know of God. que están atadas They're bound por el pecado. by sin. ¿Qué tú le vas a decir? What are you going to tell them? La palabra de Dios nos dice The Word of God tells us que cada uno de nosotros somos ministros de reconciliación, that each of us are ministers of reconciliation, diciéndole a la gente, telling the people, Dios no está enojado contigo. God is not angry at you. Él no tiene cuenta del pecado He has no count of your que sin tú has cometido. that you have made. Si tú te arrepientes, If you repent, Él te He perdona. forgives you. Él te ama. He loves you. Vente, Come, no peques más. sin no more. Gracias a Dios. Aleluya. Cuando tú comienzas When you begin, a enseñar you begin to teach misericordia mercy por medio de accionar, through actions. tú vas a ver que el poder de Dios se va a manifestar. You're going to see God's power manifest in your life. De corazón, From the heart. ámalos. Love them. Ten misericordia. Have mercy. Tú entraste a la iglesia por You misericordia. walked in church because of mercy. No te gustaba que nadie te señalara, ¿verdad? You were like nobody pointing at you. Mira Look, lo que tú hiciste. look what you did. Te amamos, ¿verdad? You love me, right? Te dijimos, no peques You más. said, sin no more, we said. Come. Dios te ama. God loves you. Da lo que se te dio. Give what was given to you. Da lo que se te dio. Give what was given to you. Porque el poder de Dios Because the power of God se va a perfeccionar en tu vida become perfect in your life cuando tú reconozcas when you recognize que lo que tú eres, that what you are por Él. you are because of Him. Y sin Él, And without Him, serías igual que aquel que no tiene you're este the pecado. same as the one who does not have Christ. Cristo dijo, Christ said, yo edificaré mi iglesia I will edify my church, y las puertas del infierno and hell's doors no van a prevalecer. will not prevail against her. Gracias a Dios. Aleluya. Voy a cerrar con esto. I'm going to close with this. Muchas personas, There are many people, escúchame bien, listen close, porque en estos últimos días because in these last days, tú vas a encontrar muchas personas que tienen necesidad, I find many people that have necessity, have need, que han sido heridas, that have been hurt, han sido abusadas, have been abused, han sido marcadas. have been marked, scarred. Y probablemente tú miras personas que tienen un rostro duro, Maybe you look at people that have like a hardened face, serious face, pero tú no sabes lo que ellos han pasado. but you don't know what these people have been through. Tú no sabes las heridas que han recibido. You don't know the scars that they have received. Tú te vas a encontrar con personas You're going to find people que han sido marcadas por sus padres, that have been scarred by their parents, por sus amigos, by their friends, y que no saben cómo recibir amor. and they don't know how to receive love. Les es imposible. It is impossible for them. Y no es que sean malas personas, It's not that they're bad people, es que no conocen. it's that they do not know. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? What is the work of the church? El trabajo de la iglesia es llevar el amor de Dios Church's job is to take God's love a esas personas, to these people, comprenderlas, understand them, amarlas, love them, recibirlas, receive them, reconocer que ninguno de nosotros está libre de pecado know that none of us are free from sin. y que no podemos tirar la primera piedra. We cannot cast the first stone. Y el único And the only one, que podía tirar la primera the piedra only one that could
cast the first stone, mostró misericordia. showed mercy. Y yo no te estoy hablando de decir que el pecado es bueno, porque el pecado no es bueno. I'm not talking about that sin is good, because sin is not good. Y tampoco te estoy hablando hay personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen porque son sinvergüenza. There are people that know the right thing to do, but they don't do it because they're Bad people. bad people. Te estoy hablando de pecadores que no tienen, no conocen. I'm speaking about sinners who do not know, who do not have. En vez de juzgarlos, Instead of judging them, vamos a amarlos. let's love them. Vamos a llevarles Let's take them. Let's a take to un them Cristo, Christ. no de palabra, Not just words, sino de obra. but in deed. El libro de Santiago The book of James nos dice, says, ¿cuál es la religión pura y sin mancha? what is the religion pure without spot, blemish? Visitar a las viudas, Visit widows, alimentar a los necesitados, feed the ones in need, enseñar to teach con acciones, with deeds, no hablar not just talk, solamente. not just talk only. Yo los reto I challenge you este fin de semana this weekend que por un día that for one day, quiten la mirada de sus necesidades take the look off your needs, y pongan su mirada en las necesidades de otros. put your sight on needs of others. Vayan y ofrézcanle Go and offer them consuelo a una persona que lo necesita. comfort to somebody that needs it. No tienes que ir y predicar. You don't have to go and preach to them. Enséñale a Jesús. Show them Jesus. Cómprale una tacita de café. Buy them a cup of coffee. Dale un abrazo. Hug them. No es fácil, It's not easy, pero eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. that's what Christ ordered us to do. Si cada uno de nosotros, If every single one of us, cada uno de nosotros each of us, hiciera eso esta semana, would do this week, ¿tú sabes cuántas personas mirarían a Cristo en nosotros? you know how many people will see Christ in us? Piensen, Think about it. si cada uno de nosotros If each one of us enseñara compasión would teach compassion a otros, to others, ¿cuántas personas how many no people mirarían a Cristo would not see Christ en nosotros? in us? Yo te hago ese reto I challenge you para que esta semana lo hagas. so you can do it this week. Amén. Gloria a Dios.